Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de conectarnos hoy con cada uno de ustedes y sobre todo dar en este momento la bienvenida a quien será el presentador de esta hora, el pastor Germán Parra. Él mismo es oriundo de Colombia y actualmente es pastor en la Iglesia Adventista de Waukegan, Illinois. Y está felizmente casado con Liliana Rosso, nuestra moderadora principal, y tienen 3 hijas. El pastor Parra estudió su licenciatura o bachillerato en teología en la Universidad Adventista de Medellín, Colombia. Hizo su maestría en relaciones familiares en la Universidad Adventista de Montemorelos, México, y durante 33 años ha dedicado su vida a servir a Dios en diversas formas. Junto a su esposa han unido esfuerzos al promover ministerios de estilo de vida saludable y lo hacen como una respuesta de amor hacia Dios. Son los fundadores, directores y coordinadores del ministerio Es Tiempo de Restauración. Pueden encontrarlo en la página que tienen en Facebook y en su canal de YouTube, donde comparten allí clases de cocina de alimentación basada en plantas, temas de familia, salud física, mental y espiritual, con un enfoque cristocéntrico y de restauración. Actualmente el pastor Germán Parra es parte de este equipo organizador del programa Sanando Heridas. Además, es el autor de un libro titulado Salón de Belleza para el Alma. La pasión del pastor Germán Parra es exaltar a Cristo en su vida y su crucifixión como muestra de su aprecio a Él por lo que costó su salvación y para que su nombre sea glorificado en la restauración de nuestro carácter. Bienvenido, pastor Parra. Hay un público que espera hoy oír a través de usted de qué trata esa esperanza para el corazón herido. ¿Será, pastor, que aún hay esperanza cuando han fallado tantos intentos para lograr sanar el dolor que las heridas han dejado? Así que sea usted muy bienvenido, lo escuchamos con ansias de saber de qué trata el tema de hoy. Qué alegría poder estar en esta hora con ustedes. Estamos bien contentos de este staff y por eso estamos aquí. Quiero agradecerles y felicitarles por sacar tiempo, porque realmente todos en algún momento de la vida hemos sido heridos y necesitamos y buscamos sanidad, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 5, 6, ¿por qué querréis ser castigados? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Sí, los médicos o los sanos, dice la palabra del Señor, no tienen necesidad de sanidad, ¿verdad? Sino los enfermos. Y hoy queremos contestar esta pregunta importante: si hay esperanza para el corazón herido. Creo definitivamente que hay varias formas con las cuales la humanidad y sin duda nosotros hemos enfrentado los dolores y las heridas. Ocultarlas realmente no es el mejor camino y muchos han escapado para traer más vergüenza y desesperación. Estoy recordando hace muchos años en mi país visitar en las montañas, en un pueblito llamado Aguada, una familia donde un niño se quejaba y se quejaba de una rodilla. El niño se resistía a ir al médico. ¿Saben? El niño se había caído y no había querido que le llevaran al hospital porque tenía miedo, tal vez de que le aplicaran alguna inyección para alguna infección o algo. Pues sencillamente ese mal se le estaba creciendo, se le había inconado, se le había infectado, y cuando vino un profesional de la salud para atenderlo, todo lo que hizo fue limpiar, purgar, apretar, estripar. Imagínense, salió piedra, salió vidrio y el niño pues se resistía, pero ahora desde la raíz
pudo empezar su recuperación y su sanidad. Queridos, el paso de los años no sana las heridas, ignorarlas menos. Nuestra capacidad es insuficiente a todas las raíces de dolor que quizá se hayan acumulado. Tú y yo necesitamos ayuda. Miles y millones en el mundo han caído en las adicciones, en las codependencias y en relaciones tóxicas, porque han contemplado, han excusado, se han acostumbrado. Con razón el profeta nos dice: curan las heridas de mi pueblo con liviandad. Jeremías capítulo 6 en el versículo 14. Pero en esta oportunidad quiero seguir adentrándonos, como ha sido el estudio hasta aquí, de estos mensajes tan importantes que están ministrándonos a todos los que estamos participando. Y quiero decirles que hoy estaremos en manos del médico. Él no simplemente prescribe una medicina, él es la medicina. Él ha cargado con mi dolor, y no como quien lo lleva simplemente en una mochila o al hombro, sino que se identifica desde su corazón y en su sufrimiento con todo tu dolor. Me gusta consultar el manual de la felicidad, esta vez en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 17, donde el Señor te promete, querido amigo, que estás cansado de sufrir, cansado de abusos, cansado tal vez de tener que tomar medicamento para poder dormir, cargando con un sinnúmero de malos pensamientos, deseos hasta de suicidarte. El Señor conoce tu pena, tu dolor, y Él dice: yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. He aquí traeré sanidad y medicina, te sanaré, revelaré abundancia de paz y de verdad. Sigue diciendo el profeta, capítulo 30, versículo 17, capítulo 33, versículo 6. Me siento bien contento entonces de poder compartir este tema, y realmente queremos ir a la palabra. Quiero compartir con ustedes algunas imágenes, porque la Biblia, el manual de la felicidad, está llena de la experiencia de hombres y mujeres que cargaron con dolores, pero se arriesgaron a ir al médico para que les limpiara desde la raíz su enfermedad y su dolor. Mira cómo dice el patriarca de la paciencia y del sufrimiento: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. ¿Cómo titula nuestro tema de hoy? Esperanza para el corazón herido. Recuerda esta promesa hermosa de Job, capítulo 14, el versículo 7, que está enmarcada en medio de un árbol que ha sido cortado. ¿Y qué pasa? Porque la naturaleza nos enseña. Y si tú has sido lastimado también en algún momento de la vida, pues te prometo en el nombre del Señor que no miente, que Él es experto en restaurar, y vendrá un renuevo, como dice la promesa, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Hablando de ir a la raíz, pues hay algo que me encanta, y fue el ensayo que alguna vez el Señor me permitió poner en un libro, Salón de Belleza para el Carácter, porque es mi convicción que al Señor no le impresiona la apariencia, ni la musculatura, ni la propiedad. El Señor está mirando más allá lo que hay en tu corazón, adolorido o creciente, transformado, que finalmente resulta en el carácter. Por eso, como dice el sabio, sobre toda cosa guardada, amigo, amiga oyente, que nos acompañas en esta hora a través de las diferentes plataformas, guarda tu corazón. Hace referencia a la mente. Más de 100,000 millones de neuronas que Dios colocó allí en este lugar precioso para que podamos alinearnos con la mente del Señor. Hoy vas a recibir lo que para mí ha sido el regalo de vida, cómo Dios trabaja con mis heridas y cómo me está sanando, y tengo una deuda y quiero compartirla contigo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente. Pero, ¿sabes? Vivimos en un gran conflicto, el gran conflicto de los siglos entre el bien y el mal. La naturaleza también ha sido afectada. Vemos esta epidemia que le dio la vuelta al mundo. Pues somos de parte del que nos creó,
o somos marionetas en manos del enemigo que quiere a manipularnos y que quiere hacernos sufrir. Pues yo hoy estoy eligiendo como parte del desarrollo del carácter que tiene que ver con la elección, ¿verdad? Porque esto puede ser muy interesante y tú dices, me llama la atención el tema que tuvo la licenciada Ivonne hablando de raíz del dolor. Me llama la atención la danza de las mentiras y qué decir de la imagen del Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendos mensajes! Y hoy, al hablar de la sanidad de las heridas, no quisiera que esto se quede en teoría para que tú digas, está interesante, tú necesitas tomar una decisión. No escuchar las mentiras del enemigo, ¿verdad? Poder creer y confiar en las promesas de Dios, como dice esta declaración, confía en Dios, porque Él es su única esperanza. Me cansé de las mentiras del enemigo, que no sirves, que naciste para perder, que no se puede, que Dios no te ama, que estás perdido. Hoy quiero invitarte para que escuches una verdad de amor del que te creó y que pagó por nosotros un gran precio en la cruz del Calvario. Porque si yo creo las mentiras, caeré en adicción, llámese juegos, llámese vicios, llámese modas, llámese alimentos, ¿verdad? Incontrolados, llámese vicios, relaciones tóxicas. Pero hay una buena noticia en esta hora, porque Dios tiene poder. Viene a mi mente el haber conocido a una persona que para mí en la vida ha sido de uno de de las mayores evidencias del poder del Señor para sanar. Oh, sí, querido amigo, esperanza para el corazón herido. ¿Conoces algún niño que ha sido abusado, que creció con resentimiento, con mucha rabia y que llenó su vacío? Llenó su vacío entonces con los vicios, con las adicciones y empezó a rodar y a rodar. Hoy quiero contarte la experiencia de aquel hombre. Cuando llegué a una librería allá en Loma Linda y vi un libro titulado Esa clase no cambiará o pueden. Empecé a estudiar la historia de este libro, de un hombre que, resumiendo todo su contenido, dice que pudo encontrar esperanza en alguien que no se avergüenza de su hijo que había llegado al mundo gay. Él pudo entender que el creador del universo vino a esta tierra y fue tentado en todo, de acuerdo a los diferentes escenarios, diferentes experiencias de cada ser humano. Entendió que nuestro creador, no solamente fue tentado exteriormente, sino en su interior, y que él comprendía sus luchas. Pudo entender que así como Ron había sido abusado de niño, pues el rey del cual estaba leyendo también había recibido abusos y había sido sometido a mentiras del enemigo. Pues ahora Ron Hulse le dio la oportunidad al Señor para que lo liberara. En su libro La lucha de un hombre por entender y vencer la homosexualidad, en su seudónimo Víctor Adamson, el Señor nos permitió conocer a Víctor con su nombre Ron Hulse. Y quiero decirte, amigo que nos acompaña en esta oportunidad, no sé cuál sea tu situación, pero quiero entender que todos estamos en el mismo barco. El rey Salomón hizo una lista en Proverbios capítulo 6, 7 de las cosas que son abominables para el Señor. Y sabes, mientras muchas personas le han puesto la cruz a cierto tipo de personas en esta vida, pues el Señor a todos los recibe con amor, porque todos estamos heridos, porque todos tenemos alguna situación, todos tenemos alguna blasfemia en nuestra vida, porque qué más blasfemia, dice la palabra del Señor, que hay algo abominable, que es el orgullo y el egoísmo. Esa fue la raíz del pecado en el mismo cielo. Pues aquí te presento como a alguien que pudo haber pisado fondo en algún dolor que pueda representar a algunos de ustedes, y que Dios tiene poder para liberarnos. Y todo comienza entendiendo, queridos, que somos lo que pensamos. Pensamos lo que alimenta nuestra mente. Necesitamos cuidar las avenidas del alma
¿verdad? Porque como dice esta declaración de este libro, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 235, si los pensamientos son malos, ¿cómo van a ser los sentimientos? Bueno, de la misma proporción también lo serán. Y sobre toda cosa guardada, entonces necesitamos guardar y cuidar nuestro corazón. Y hay una cadena que ya entendemos. Si siembra un pensamiento, se va a cosechar ¿qué cosa? Un acto. Y se siembra un acto, se cosechará un hábito cosechará un carácter y un carácter se cosechará un destino. Por eso necesitamos construir no sobre las mentiras y permitir que la verdad, especialmente del amor de Dios, pueda llegar a nuestro corazón. La licenciada Conce Ramírez nos estuvo hablando acerca de la danza de las mentiras. ¿Sabes? Así como un árbol se apropia de todas las vitaminas, sustancias y la vida para alimentar el tronco, las ramas, finalmente alimentar el fruto. Tú y yo hemos alimentado a través de los años, ya sea por resentimiento, ya sea por desaprobación, ya sea por condenación, ya sea por haber sido abusados y lastimados en la vida y cansados de cargar con tristeza. Las personas han entrado en adicciones como la comida, con el deseo de controlarse y de controlar a los demás. Pues algunos han llegado al trabajolismo. Y mira qué interesante, porque el trabajo no es malo, ¿verdad? Pero llegar simplemente a no ver, a no comer, a no hacer, a no pensar sino en trabajo, pues me puede llevar, ¿verdad? A un problema. Entonces necesitamos cuidar la raíz que realmente viene siendo lo que forma especialmente el carácter. Me impresiona porque es el apóstol Pablo el que habla de las raíces de amargura. No sé con qué situación nos acompañas en esta oportunidad, pero estamos entrando para estudiar algo muy especial que es la medicina con la cual el Señor sana nuestras heridas, heridas profundas que vienen de raíces de amargura, porque Cristo, que es el gran médico que hoy quiero presentarte, el Rey del universo, que nos trajo a la existencia, sabe de dolores, sabe de abusos, sabe de mentiras que el enemigo quiso propiciar y sabe del tu dolor, porque dice el Salmo 121 que Él no duerme por guardarte. Y esas son buenas noticias. Estamos hablando que el Señor nos sana desde la raíz, porque lo que la gente mira por fuera, lo que tú simulas, la sonrisa que tú puedes aflojarle a alguien, puede ser simplemente una mueca o algo para mostrar quizá que hay algo más allá realmente en tu interior. Pero cuando entendemos que lo que se ve, que lo que las personas observan puede ser la personalidad y la raíz de ese árbol, lo que está oculto es realmente el carácter. Hoy quiero que sepas que Cristo te sana, no como un maquillaje, no como que te levantas para caerte y seguirte cayendo, sino para darte la bendición y la restauración. El carácter, como dijo Kay Kuzma, y me encanta leer de esta autora. ¿Sabes? Kay Kuzma escribió un libro que se llama Cada día más sano. Qué impresionante título. Y de eso se trata nuestro ministerio o este proyecto Sanando Heridas. Porque es que el Señor no solamente nos perdona los pecados, sino que nos hace sanos cada día más sanos, física, mental y espiritualmente. Y son buenas noticias. Así que estamos definiendo que el Señor no es especialista en remiendos ni en parchos. No estamos aquí simplemente para que me quite el resentimiento, para que me quite esta adicción. Hay algo más que Dios quiere darte y es un carácter a su imagen, que como dijo Kay Kuzma, el carácter es la suma de los pensamientos, de los deseos, de los motivos, de los sentimientos, los hábitos, los comportamientos, las palabras y sobre todo lo más importante, las elecciones que hace el ser humano. Estoy colocando todo este cimiento porque de nada nos va a servir estudiar lo más conmovedor, la medicina con que Cristo sana, a menos que no pase del nivel cognoscitivo, del nivel intelectual. Tú necesitas, como yo, tomar esta verdad y decir, yo me voy a apropiar de ella, yo la elijo. Como Ron Hulsey, estoy cansado de
andar rodando y que el enemigo me tome como una marioneta. Hoy quiero invitarte para que contemples algo más allá del dolor de esta vida, porque tu mente va formando los pensamientos con lo que tú contemplas, ¿sí? La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador. Escucha bien, ¿qué es lo que deberíamos contemplar y qué va a ocurrir? Oh, cuando tú contemplas el amor de Padre manifestado en la dádiva de su Hijo, esto va a llenar la mente, va a conmover y va a enternecer, ¿qué cosa? El alma. Va a refinar y elevar los afectos y va a transformar, te lo aseguro, completamente todo el carácter. Nosotros somos lo que pensamos y pensamos lo que entra por las avenidas del alma. Sí, si yo estoy mal, si yo estoy herido, yo voy a herir a otros. Necesitamos hacer un alto en nuestra vida de dolor, de incredulidad, de vanidad, de egoísmo, porque la naturaleza nos enseña. Un árbol enfermo enferma a otros. Un árbol contagiado, como salió la noticia, enfermedad mortal contaminó los olivos, ¿verdad? En grandes regiones, territorios de Francia, como el COVID, ¿sí? Le dio la vuelta al mundo y lo mismo ocurre con el dolor, con la herida. Tú se la pasas a tu hijo y tu hijo a su nieto y no vamos sino a tener un mundo cada vez más adolorido a menos de que hagamos un alto. Pues a mí me impresiona y quiero invitarles a la fórmula del Señor, porque si hoy deseas sanar, no con palabras e intenciones que yo pueda darte o un profesional de la salud mental, sino del Rey que te conoce muy bien porque te hizo y porque te compró en la cruz del Calvario. La palabra del Señor dice que Él es como raíz de tierra seca. Pero ¿sabes qué es lo que más me impresiona? Me impresiona saber que fue mi virulento pecado el que contagió y secó al Señor y lo llevó a la cruz del Calvario. Quiero hablarte de lo que el Manual de la Felicidad nos presenta, porque es todo un mosaico de hombres y mujeres cansados de cargar con dolor y con heridas. Estoy pensando en lo que le ocurría a un hombre llamado Saulo, muy convencido de estar bien en su suficiencia propia, escribió en Filipenses 3, ¿verdad? ¿Quién era él? Tenía un resumen y una hoja de vida muy engreído, era este hombre. Era un principal allá en Jerusalén, pero un día se dio cuenta que él tenía adicción al poder, quería controlar a todo mundo, quería tener la razón, y en su justicia y en su ego no veía el dolor de los demás y más bien los perseguía. Pero un día se encontró camino a Damasco con el rey de su vida y le cambió completamente su corazón. Y él escribió en 1 Timoteo 1:12 en adelante el testimonio resumido en agradecimiento porque él era un blasfemo, perseguidor, injurioso. Cuando no nos da pena reconocer nuestra herida, nuestro dolor, y cuando le autorizamos para que el Señor trabaje, entonces ocurre un milagro. Tristemente quiero decirte, amigo que nos acompañas, que el pueblo de Israel recibió toda una herencia por centenares de años, anticipando la venida del gran médico que podría sanar sus corazones. Y se les habló. Lamentablemente no todos lo recibieron. Pablo le dio la bienvenida a ese evangelio, que son buenas y que es poder para cambiar un corazón. Estás cansado de sufrir con tu dolor, con tu pena, con tu angustia, con tu frustración, con tu rechazo, con tu culpa, con tu indiferencia, tu llanto. Pues quiero decirte que el evangelio son buenas noticias, porque es power, porque es dinamita de Dios para salvarnos de esa vida, ¿verdad? De depresión, de angustia, de soledad. Y tú puedes parar de sufrir si no te da pena mirar hacia el pasado y sobre todo en este presente, darle la oportunidad al Señor. Entonces el apóstol Pablo va a resumir su encuentro y nos va a dejar en sus escritos la fórmula especial, y el apóstol nos dice, ¿verdad? En su santa palabra, me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiero animarte, amigo que nos acompañas, hija que nos escuchas, que nos visitas en esta oportunidad,
para que cambiemos nuestro dolor y prefiramos a Jesús. Se lo escuché a alguien hablándole, aconsejándole a una persona en una depresión profunda con deseos suicidas. Le dijo, mira, tú necesitas conocer toda una verdad de un pasado, de un rey de amor que te creó, que te trajo a este mundo y que pagó por ti, no monedas, sino la sangre preciosa. Pero alguien me dice, entremos en materia, porque usted no sabe cómo yo me siento, pero sabes, hay alguien que sí sabe cómo tú te sientes. Se hizo un experimento, se hizo un estudio y mira lo que se encontró. Este es el agujero más profundo de la Tierra, 12.263 metros. ¿Cómo te parece? Wow, porque si uno se cae de 2 y 3 metros, se da su buen aporreón, ¿verdad? Pero esto tiene 12.263 metros. La Cora se perdió en Boreol, allá en el polar ártico. Y usted me dice, ¿y esto qué me puede enseñar a mí? Pues quiero decirte que no hay hueco tan profundo en esta tierra donde el Señor no haya decidido descender. Cuando un día, al vernos aquí perdidos y sumergidos en este triste mundo, pero alguien puede seguir diciendo, pero ¿cómo Dios me puede ayudar si Él no ha pasado por las pruebas y tentaciones por las que yo estoy pasando? Ese es un gran problema, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, Él es Dios, Él no entiende, Él no me entiende. Como decía Ron Hulsey. Ron Hulsey decía, no, pero es que realmente Dios no me puede entender porque él es Dios. En cambio, yo estoy aquí en este problema, en esta dificultad, en esta adicción. Y ahora entonces quiero que tú recuerdes lo que la palabra del Señor dice, porque Dios no puede ser tentado, sí, dice la Biblia. Ni Él tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 13. Y alguien puede seguir diciendo, sí ve, pastor. Si Dios no puede ser tentado, entonces Él no me entiende, porque Él es de otro material. En cambio, a mí me pellizcan y a mí me duele, a mí me empujan y yo replico. Pero esta es la historia de amor más grande que la palabra del Señor nos puede presentar, queridos. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 5, y hoy tengo que abrir contigo la palabra porque no puedo entretenerte ni traerte filosofías humanas. Estamos yendo a la fuente de la verdad porque estamos cansados de las mentiras. Y el Rey de la Gloria, dice la palabra del Señor, en un pacto con el Padre le pidió que le preparara un cuerpo. Y al ver este mundo contaminado, decidió venir a este planeta Tierra. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar, buenas noticias, a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, pues ciertamente, o sea, la verdad, no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Recuerda este proceso en el que estamos, porque me hiciste una pregunta al comienzo. ¿Alguien me puede entender? ¿Alguien puede llegar a esta profundidad de desespero en la que me encuentro? Y esa fue la gran decisión del Rey del Universo. Para hacerlo más claro, quizá para un joven adolescente, te presento al Rey de las aves. ¿Qué diferencia hay entre estas dos aves? Bueno, alguien me dice, ellas se parecen, tienen alas, tienen pico, tienen patas, tienen plumas, pero hasta un niño puede decir, pero sabe, ese que tiene el pico más largo, no lo alcanza nadie, porque alcanza centenares de metros sobre la tierra. Y si ella, esa preciosa águila, invitara a la gallina a que la acompañara a un paseo, pues la gallina se desesperaría, ¿verdad? Porque no la puede seguir, no la puede entender, no son semejantes, no son iguales. Pues la palabra del Señor dice que por eso Jesús, el Rey de la Gloria, decidió venir a esta tierra para hacerse igual a ti, igual a mí, sin ninguna ventaja, para poder ayudarnos, dice la palabra. Tenía que hacerse igual a ellos,
Y por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y esta es la más grande historia de amor que presenta la palabra del Señor. ¿Deseas sanar? Hoy te invito para que conozcas. Y vamos apresurándonos porque este rey bajó del cielo hasta el profundo hoyo donde llegó el ser humano y en una pesebrera. Y desde la pesebrera hasta la cruz pudo experimentar lo que tú experimentas, a sentir el dolor que tú sientes, pues cuando él mismo fue tentado, dice Hebreos 2:18, en el sufrimiento, es poderoso. ¿Cómo es el Señor? Es poderoso. Y el profeta Isaías dice más, que es experto en sufrimiento. Creo que estás sufriendo. Creo que tienes heridas, pero te quiero presentar al rey del sufrimiento, porque entre más eran sus poderes y sus virtudes que las depuso para ser como nosotros, más era la impotencia, el dolor y la humillación que tuvo que experimentar por ti y por mí. Y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Te presento a ese niño que crecía como adolescente, que conoció por experiencia las tensiones y tentaciones que enfrentan los jóvenes de ambos sexos. Sí, él entiende tus cambios porque él no era un marciano, él fue hombre como tú, él fue un ser humano que vino a esta tierra. Y entonces hay una dama que levanta la mano y dice, permiso, él no entiende a las mujeres. Hoy quisiera tener mucho tiempo para poder detener el reloj y estudiar algunas evidencias adicionales, pero me basta con que la palabra del Señor diga que fue tentado en todo, haciéndose como hombre, sí, no específicamente en cada punto, pero sí en todas las experiencias y principios que vives tú y que vive el planeta Tierra. El Señor le mostró a Jacob en Génesis capítulo 28, versículo 12, un sueño. A un hombre cansado de equivocarse, su nombre significa tramposo, mentiroso, embustero. Quizá alguien diga, me parezco a Jacob. Pues tengo una buena noticia, porque Dios cambia el carácter de la persona que como Jacob se encuentra con el Señor. Y el Dios que le cambió hasta el nombre a Jacob y le mostró una gran escalera que se suspendía desde la base de la tierra hasta el cielo mismo. Él es ese lugar por donde bajan y suben ángeles, o sea, donde hay una conexión y una esperanza, porque el Dios se hizo hombre y él fue creciendo y llegó el momento de comenzar su ministerio. Y en esas tres tentaciones que presenta Mateo capítulo 4, se pueden resumir las experiencias y los principios de dolor que enfrenta todo ser humano. ¿Sabes? A Jesús nunca le pusieron un cigarrillo Marlboro en las manos, pero sí le pusieron un estupefaciente para que se anestesiara y se diera un viajecito y pudiera mitigar o pudiera ocultar el dolor. Sí, eso le ocurrió a Jesús en la cruz. Le ofrecieron un estupefaciente para que se anestesiara, pero él no quiso enfrentar la realidad con mentiras, sino con el amor y la presencia del Padre. Jesús tuvo tentaciones a la autogratificación. Él sabe el dolor que tú tienes y la temperancia también la entiende, porque con 40 días de hambre, imagínate, él tenía todo el poder de convertir aquellas piedras en ricos buñuelos o pan de bonos en lenguaje colombiano o en tortillas en el mexicano. Pero, ¿sabes? Fue tanto el amor por ti y por mí, y tanta la dependencia y el ejemplo y la victoria que hoy te ofrece, que dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él conoce de lo que pasa por los ojos. El diablo le dijo, mira, todos estos reinos te voy a dar. Y eso para mí también es, todas estas reinitas que están desfilando, te las puedo dar. Sí, querido, quiero que lo entiendas. No te ruborices, porque Jesús no fue un marciano, él fue de carne y hueso. Él entiende tu pena, tu dolor, y en vez de sumergirte en los vicios, en la masturbación, en cualquier hábito, codependencia, cualquiera que sea, tú me puedes decir, lo mío son
las adicciones de la pornografía. No sé cuál sea tu lucha, pero quiero decirte que todo eso en los principios se los enseñó y se los presentó el enemigo al Señor y le dijo, mira, simplemente pégate una rodilladita y todo lo que quieras, los reinos. Y en mi versión, y las reinas te las voy a dar. El diablo apeló a sus dudas como apela a tu duda, ¿verdad? Y te pone sentimientos de incredulidad y lo tentó para que se aventurara atrevidamente donde Dios no lo había conducido. Pues, qué cita tan impresionante. Dice que Cristo en los días de su carne, ¿el Señor te entiende, sí o no? Claro, él respiraba, él le daba sed, le daba hambre, pero tenía tentaciones y experiencias no solamente externas, sino del corazón. Dice la palabra que ofreciendo, ¿qué cosa? Ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Jesús sabe de llanto, él ha visto tu desvelo, Jesús lloró viendo el desprecio de la nación humana. Él entiende tus lágrimas, querida amiga, que nos acompañas en esta hora. Si has sido traicionada, estamos entrando en materia porque hay una medicina que puede sanar tu corazón si así lo deseas. Y al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Wow. Hoy quiero que tú puedas entender, como escribió Gregorio Nacianceno, que Jesús entiende tu dolor porque aquello que él no asumió, él no lo ha sanado. Alguien me dice, espérame, porque esto está demasiado. Sí, así como lo estás viendo, aquello que él no asumió, él no lo ha sanado. Si él no ha participado de pobreza, de frustración, de depresión, de irrespeto, de pérdidas, de violencia, de vergüenza, de llanto, de abuso, de condenación, de rechazo, de traición o de soledad, él no te entiende. Pero quiero decirte que todo eso y mucho más, y es más, quisiera animar a alguien que quisiera escribir allí en el chat. Tal vez mis ojos no van a dar para detenerme, pero quiero que ministres a alguien, que puedas decir, yo me identifico y el Señor se identifica conmigo en mi dolor, porque cualquiera que sea tu pena, si no te avergüenza escribirlo. Conocí a un amigo que hace poco me dijo, y está aquí, y está pidiendo oración, y seguramente que está aquí con nosotros, pues he hablado con él. Él quiso quitarse la vida. Él pisó el bajo mundo de las drogas. Su esposa lo abandonó y sus hijos. Y esta semana le acaba de morir su hijo en Guatemala. Si estás allí, Bernard, quiero que sepas que Dios te ama y que no estás solo. Escuché tu historia y me dijiste que lo que más había ayudado tu vida era mirar hacia la cruz, porque lo demás era mentira. Hay alguien que te entiende, y si tú lo estás escribiendo allí, quisiéramos orar por esa necesidad, porque este tema no es una poesía aprendida, esta es la necesidad y la deuda de mi vida. Sí, sí, Jesús, como dice este hombre que vivió en el año 329, Gregorio Nacianceno, aquello que él no asumió, él no ha sanado. Necesitamos conocer al verdadero Cristo, no del papel, sino de las escrituras. Aquel Cristo que un día fue ofendido. Yo no sé cómo tú te sientes, si te recuerdan a tu mamá, pero a Jesús le dijeron, nosotros, ¿sabes? No somos nacidos de fornicación, de prostitución. Tenemos un papá que es Dios. Wow. Eso es difícil de digerir, pero si lo estás captando, a Jesús le dijeron que era hijo de prostitución porque veían a mamá en embarazo, a mamá María en embarazo, pero ¿de dónde salió ese bebé? No entendieron ni aceptaron el milagro de su encarnación, ¿verdad? De haber sido engendrado por el Espíritu. Cristo entiende a una madre soltera. Cristo entiende de dolor y él dice en su santa palabra que vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los oprimidos. La buena noticia en esta hora, en nuestro estudio de hoy, queridos, es que el Señor no solamente perdona los pecados en la cruz, porque hasta el diablo lo sabe. Él sana, restaura, libera y te hace nuevo si lo crees. Alabado sea el Señor. Porque si alguno está en Cristo, me dice el Señor, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17, ¿cómo es? Nueva criatura es. No para que se siga arrastrando, ni siga supurando, no.
te va a quedar una marca, tal vez como al niño le quedó una cicatriz, pero la pus, el dolor y todo el mal, el resentimiento, la rabia, el dolor, aquellos malos pensamientos, todas esas noches de desvelo y todas tus codependencias van a terminar para que solamente dependas del Señor, porque hay una codependencia que así funciona y es que lo aceptes a Él. No te mires tú, míralo a Él. No hables de ti ni de los demás, porque el remedio para la crítica, para la incredulidad, para la prepotencia, para la arrogancia, para la excusitis aguda, es mirar hacia la cruz. Mike Smith escribió, Jesús nos enseña sus heridas para que nosotros no tengamos miedo de mostrarle las nuestras. O cansados de aparentar, estamos aquí en este chat, quiero felicitarles y tenemos un espacio para que al final puedas dar tu testimonio, tu reacción y lo mejor está llegando. Tendremos las herramientas para que tú sepas cómo apropiarte de las promesas del Señor, cómo aprender a conversarle al Señor y ser realmente libre y feliz en Cristo Jesús. Aprendimos en la presentación de Ivonne, porque Jesús se identifica con nuestra raíz, hablando de la historia de una joven llamada Ana que había sido abusada, pues entonces Jesús se identifica con Ana y se identifica contigo también porque él fue desnudado, él fue abusado físicamente por aquellos que debieran haberlo protegido. Ana nos cuenta en su historia que tratando de anestesiar su vergüenza y su dolor, cayó en depresión y en opresión, ¿verdad? Dañando sus relaciones con su familia. Y Jesús también fue tentado a anestesiar su dolor, su vergüenza y su depresión. Y fue tentado a permitir que se dañara, ¿verdad?, la relación con sus hijos. Pero por amor a ti y por amor a mí, fue hasta la cruz y hasta esa muerte segunda que nos ofrece para que no la tengamos que enfrentar. Hablemos entonces en forma específica cómo nos sanan las heridas gloriosas de Jesús. Porque si tú has sido golpeado en la cabeza, en tu mente, porque es allí donde viene, ¿verdad?, la ansiedad, las emociones y la depresión. Porque si han sido tus manos, el corazón, no sé qué cosa haya sido flagelada en tu cuerpo, pero Jesús recibió golpes y heridas por todas partes y Él entiende entonces tu dolor. Si nosotros vamos a lo que es específicamente la medicina donde hay esperanza para sanar el dolor, yo quiero que pensemos en Isaías capítulo 53, el rey de los capítulos de la Biblia, la gran medicina, la fórmula de Dios. Si tuviera tiempo, entraríamos una a una, pero esta es una lista que el Señor trajo a mi corazón y tal vez tú la puedes hacer. Piensa en qué dolor de Cristo, en qué herida de Cristo, que fuimos nosotros mismos los que los llevamos a la cruz. El Señor se identifica contigo, porque el Señor sabe de soledad y de abandono, ¿verdad que sí? Todos huyeron, dice la palabra del Señor. Te dejó tu marido, te dejaron tus hijos, no sé cuál sea tu escenario. Alguien me dice, pastor, enterré a mi marido, como me dijo una señora la semana pasada que llamé en un tema que tenía con Centroamérica y me dijo, hoy justamente, pastor, enterré a mi marido. Él sabe de pérdidas, él sabe de traición, él sabe de rechazo, él sabe de falsedad. Wow, qué difícil debe ser dejarse besar para que enseguida lo vayan a entregar. Jesús conoce todo el tiempo que tú le dedicaste a tu cónyuge y que finalmente paró en nada, pero Él no te ha traicionado y Él sana tu dolor. Síguenos bien atento, porque lo que tú y yo necesitamos es alguien que se identifique, no desde los cielos, simplemente para decir, a ver, ustedes que se metieron en ese hueco, salgan de allá. Ahí les voy a mandar una formulita. No. Él bajó hasta las profundidades, se hizo carne. Siguió bajando, se humilló, se hizo siervo, siguió bajando, llegó hasta la cruz, siguió bajando en medio de los ladrones, siguió bajando, ocupó la segunda y horrible muerte de la cual tú y yo no tenemos que padecer si aceptamos la libertad y la sanidad del Señor. El Señor sabe de humillación, sabe de saliva maloliente por sus mejillas, sabe de miedos. Mi alma está muy triste, estaba angustiado. Él sabe lo que tú tienes.
sabe de abuso, de maltrato y sabe lo que siente una persona cuando quiere anestesiar su dolor en medio de algo que lo anestesie, y sabe de insultos. Mira esta promesa. Me produce mucho dolor leer Salmo 69:20. Alguien me dice, pastor, usted va muy rápido. Sabes, debo reconocer, ha sido muy difícil para mí tratar de resumir lo que es la pasión del alma, pero quiero decirte, tenemos el resto de nuestra vida para perdernos en Cristo, para mirar a Cristo, para enamorarnos de Cristo. Pero hoy quiero que tengas la esencia de su dolor, porque tú mereces y el Señor merece la gloria, y que lo bajemos de la cruz para que no siga sufriendo. Los insultos, escribió el rey, me han destrozado, hablando de Cristo, me han destrozado el corazón. ¿Hay alguien aquí que ha sabido de violencia doméstica? ¿Hay alguien aquí que le duele el corazón cuando le alzan la voz? ¿Hay algún hijo aquí que ha sido maltratado, que ha sido respetado? Hay un Cristo de la gloria que entiende tu dolor. Los insultos me han destrozado el corazón. Para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no lo hubo. Busqué consuelo y no lo hallé. Wow, querido, esto es medicinal. Si ya lo apuntaste, pues te animo a que nos acompañes en el próximo tema, donde tendrás la terapia que se hace con el papel, donde está una promesa del Señor para que se convierta en la liberación y en la experiencia de completa sanidad. Jesús sabe de depresión. Jesús sabe de indiferencia. Jesús sabe de injusticia. Jesús sabe de soborno, de avaricia. Jesús sabe de ser condenado. Oh, cómo se siente de mal una persona cuando ha tenido que ir a un tribunal, cuando su esposa lo está condenando por algo que no es cierto. Wow, eso le hierve la sangre a un marido. Pero él sabe, el Señor sabe cuando te están condenando inapropiada, injustamente. Pero el Señor sabe de lo que nadie aquí sabe, porque todo el dolor junto, más el de todo el universo, lo llevó a lo más atroz, que lo que realmente no podemos entender realmente, y solamente nuestra deuda y nuestra gratitud con el Señor. Oh sí, Jesús es un amigo cercano, como dice el rey David. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Él no es un Dios lejano, impávido, que está dando una receta desde los tronos en aire acondicionado. No, Él bajó hasta aquí y Él lleva las marcas, y en sus manitos está el escondedero de su poder. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No creas la mentira del diablo, que tú no sirves para nada y que ya estás perdido y que no tienes remedio, que tus padres te hicieron así, que fulano te hizo asá. No, no, no. Hoy necesitamos entender que hay un villano, hay un príncipe de maldad que ha hecho esto. Nosotros pedimos perdón a nuestros hijos donde nos hemos equivocado. Somos el resultado de las equivocaciones de nuestros padres y ellos las de sus abuelos, pero queremos parar esa cadena y queremos entregarle al Señor todos los derechos, ¿verdad? Porque Él está interesado en tu vida. Jesús ha llevado tu sufrimiento, tu traición, tu rechazo, tu irrespeto. Conoces esta historia, no puedo pasarla por alto, porque en Juan capítulo 4 hay una experiencia increíble de una mujer que después de haber tenido el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto marido, cansada de tener un vacío en su alma, el Señor, dice la palabra del Señor, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué escribió la palabra del Señor en esa forma? O porque es que el Señor intencionalmente ha permitido que tú llegues a este chat, porque Él tiene una cita contigo como la tuvo con la mujer samaritana, porque Él quería pasar por ese pueblo que era odiado, y al pleno rayo del sol sabía que por allí podía pasar una mujer que sentía miedo y que sentía temor de encontrarse con alguien. Jesús conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, y el Jesús que le dio más que lo que ella estaba buscando, simplemente un agua, Él le ofreció un agua que iba a saltar, iba a llenar, iba a saciar el vacío de su corazón. La buena noticia, querida que me escuchas, es que si tú no tienes miedo de revisar tu pasado, de aceptar tus equivocaciones y tus 5 maridos que no sé en qué se convierten, entonces el Señor no tiene pena de limpiar tu corazón y darte un glorioso futuro, porque ella salió corriendo para decirle a su familia y a su gente, vengan, vengan, vengan y vean al Mesías que conoce mi historia. Tú puedes llegar a ser
En vez de una fuente de dolor, una fuente poderosa de amor para compartir con alguien. Jesús no solamente perdona, Jesús restaura y libera. Es el mensaje. Nosotros estamos aquí no para ser psicólogos que arreglamos los problemas. Estamos aquí para mirar al médico divino que nos amó, que nos creó, que nos escucha, que nos entiende. Y cuando tú aprecias, cuando tú lo miras y te dejas alcanzar, Él te va a liberar. Él va a hacer en ti una nueva creación. Esta es la receta de Dios para sanar tu corazón. Isaías capítulo 53. Te lo recomiendo con todo mi corazón. Léelo, reléelo, enciérrate en el cuarto para que salgas de tu dolor y empieza a leer, porque el Señor dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Señor sabía a través del profeta mesiánico, 500 años antes de la venida de Jesús, ya el profeta había dicho, no me van a creer. Y el pueblo judío rechazó la medicina. El que podía sanarle sus heridas, lamentablemente lo vieron llorando, pero no lo entendieron, no lo aceptaron. Ellos querían un Mesías que lo liberara de los fastidiosos romanos. ¿Qué es lo que tú quieres? Que el Señor te dé otro marido, que el Señor te consiga el nuevo trabajo, que el Señor te ponga 60, 90 y todas las medidas que quieras simplemente para seguir desfilando, o tú quieres algo más. Tú quieres conocer realmente quién eres, cuánto vales y en qué puedes llegar a ser por la gracia del Señor. El profeta dice, verán lo que nunca les fue contado. Wow, si tú lo lees con humildad, con detenimiento, toma varias versiones de Isaías y empieza a leer y el profeta te va a decir, te voy a contar lo que nunca has escuchado, porque lo vas a ver sin atractivo. El Señor no vino para satisfacer la curiosidad de los israelitas, ni está aquí simplemente para prometerte un cielo sin dificultades. No, no, las dificultades se quedan aquí, pero en el cielo, por la gracia del Señor, habrá una marca, ¿verdad? Esas marcas del Calvario atestiguarán por siempre el precio de nuestra salvación. Pero en estos textos quiero que recuerdes que el Señor sabe de desprecio, porque eso dice su palabra, despreciado y rechazado por los hombres. Y colócate en primera persona, porque ahí tiene que decir despreciado y rechazado por Germán, despreciado y rechazado por María, varón de dolores por causa mía, hecho para el sufrimiento. Jesús es experto en sufrimiento. En vez de contemplarte, en vez de secar más tus lágrimas en tu egoísmo, mira a Jesús y mira la cruz, donde el texto dice que todos evitaban mirarlo, que fue despreciado y no le estimamos. Donde el texto dice verdaderamente, esto no es un poema, esto es tan real que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Este sería otro tema, queridos, a estudiar. Y ese es nuestro deseo con tanta reacción de personas sinceras que nos están escribiendo, porque la pregunta es, o sea que mi artritis, o sea que mi diabetes, o sea que mi problema también se puede sanar. Pues yo quiero decirte que el Señor no nos engaña, pero la principal enfermedad es la de la incredulidad, la del egoísmo, la de la frustración, la del desamor, la de la vida vacía, cargada de pecado, y de esa enfermedad específicamente el Señor está hablando aquí. Cuando el paralítico fue sanado, él estaba dispuesto, o fue mejor dicho, perdonado, él estaba listo para ir a morir. Pero después de que tú te sientes nuevo en Cristo, ya si tu cadera te sigue lastimando, ya lo que sea, simplemente tú lo recibes con un nuevo corazón. Dice el texto, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, sí. Lo que te aqueja a ti, Él lo llevó en la cruz. Él siente el COVID, la fiebre que tú tienes, Él la pasa y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando miramos realmente todos los eventos, cómo morían los reos en una cruz, porque recuerda que la cruz era para los delincuentes, la cruz no era para Jesús. La cruz tenía las medidas de Barrabás. La cruz no era para Jesús, la cruz era para ti y para mí, querido que me escuchas. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades.
Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Hoy yo alabo al Señor en esta hora. El texto dice que todos nos descarriamos. Él llevó el pecado de todos nosotros. Este es el animalito más tierno de la naturaleza. El profeta está evocando, ¿verdad?, el silencio, la ternura de un cordero. Angustiado él, no abrió su boca. Estás cansado de tener que beberte las lágrimas y estar callado porque te tapan la boca, porque te irrespetan. Hay alguien que conoce ese dolor. Como cordero, dice el texto, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Sí, queridos, en silencio murió Jesús, y en silencio escribió el rey David: me has hecho comprender sabiduría. Te das cuenta por qué este salmo este capítulo es medicinal, porque el texto está mostrando la realidad de un Cristo de la gloria que bajó desde el cielo hasta la profundidad donde tú y yo nos habíamos adentrado. Se lo llevaron injustamente, dice el texto, y no hubo quien lo defendiera. ¿Es injusto lo que tú estás recibiendo? Pues el Señor sabe lo tuyo, lo mío, lo de los 200 o 300 que se han reunido aquí, los miles y millones del planeta Tierra, los que no han nacido y nacerán. Jesús ya llevó todo eso, y yo alabo el nombre del Señor. Y dice que le dieron muerte. Fui yo el que fui implicado en la muerte del Señor. Cuando gritaban que lo crucifiquen, éramos tú y yo los que allí estábamos. Él se dispuso con los impíos en su sepultura, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué es importante esta medicina? Porque tú necesitas entender, más que lastimarte y más que tenerte pena de ti mismo, porque es lo que el diablo quiere, que estemos tan engolfados y tan ensimismados que nos sigamos destruyendo. Necesitamos entender que estamos en el mismo barco, en un conflicto, en un mundo enfermo, donde la naturaleza está enferma, pero donde el Rey del universo lleva la enfermedad y el dolor y está a punto de ponerle punto final al dolor y al sufrimiento de todo para siempre. Él sana todas tus heridas, porque el que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, queridos, para poder entender esto, necesitamos toda una vida, y este será el estudio por la eternidad, porque las cruces no eran sino para los bandidos, para los que no merecían vivir. ¿Y por qué nuestro rey tuvo que ocupar ese lugar? Es la pregunta del millón, la pregunta de nuestra deuda y el secreto de nuestra sanidad. Por eso el apóstol dice, y decimos con él en esta noche: no hagamos otra cosa que mirar hacia Jesús. Les invito a proponerse, a determinar, porque lo que entra por la mente traerá sentimientos que se convertirán en actitudes, en hechos, en carácter, y ahora tú tendrás la imagen de Cristo para reflejarlo. Alabado sea el Señor. Me impresionan las palabras de Charles Spurgeon, porque este tema no puede ser simplemente cognoscitivo. Esto tiene que ser ahora una experiencia de vida para alguien que nunca podrá decir yo no sabía, y quiere seguir explorando y buscando otras alternativas. Quiero decirte que podrás anestesiar e irte y rodar y caer y pararte y caer hasta que no pruebes con el amor de Cristo. Dice Spurgeon: quédate quieto y ve a Jesús amarrado a una columna romana, azotado cruelmente. Oye los terribles azotes del látigo, nota las heridas sangrientas y velo salir, hecho su cuerpo bendito una masa de dolor. Luego fíjate cómo también fue flagelada, azotada su alma. He aquí los golpes caen sobre su espíritu, hasta lo más profundo de su ser es herido con torturas. Sí, queridos, el dolor de Cristo y el propósito de este tema no es crear lástima hacia Cristo. El tema no es para apelar a los sentimientos. El tema es para apelar a la razón y a un corazón dolido que necesita entender que hay alguien que te comprende. Spurgeon termina diciendo: todo insoportable lo que él sufre por nosotros. Medita en este tema solemne sin pensar en otra cosa.
y oro que tú y yo podamos pensar juntos en el sufrimiento incomparable de Jesús hasta que nuestros corazones se derritan dentro de nosotros con un amor agradecido hacia Él. Sí, queridos, es más que un sufrimiento físico, es que debe afectarnos porque Él nos sana. Como dijo el apóstol Pablo, pues este es mi versículo terapéutico de la palabra del Señor. Trata de contestar en tu tiempo extra en este versículo cuál es mi reacción a la cruz del Calvario. Pablo dice que pensando en esto, ¿en qué cosa? En el sacrificio de Cristo, él era constreñido, o sea, sujetado, motivado, energizado porque el amor de Cristo nos apremia pensando esto. ¿Qué cosa? Que si uno murió por todos, luego todos han muerto. Quiero que me sigas. Pablo está diciendo que al pensar que Cristo murió por todos y luego todos han muerto, entonces el amor de Cristo lo constreñía. Y él entendía entonces que por todos murió y por todo, dice otra versión, o sea, por tu pecado, por tu decepción, por el que se equivocó, por todo, por todo, dice el texto, por todos y por todo murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para que el que murió y resucitó por ellos. Este es el secreto para vencer, porque los muertos en la cruz no pelean. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Allí tendremos su mente. Habrá arrepentimiento, habrá sanidad y amor por el impenitente. Hoy hemos hablado de sanidad de las heridas desde la cruz. En el huerto del Edén, una serpiente atacó a nuestros primeros padres y les hizo una herida muy profunda. En el en el desierto, Dios le dijo a Moisés que era lo que había que hacer, que levantaran un asta y levantaran una serpiente. Jesús se lo explicó a Nicodemo. Nicodemo sufría de orgullo, de control propio, de arrogancia, de miedo. Y ahora te voy a presentar cómo el Señor sanó a Nicodemo, cómo el Señor te puede sanar a ti. El Señor le está diciendo a Nicodemo en Juan 3, como Moisés levantó la serpiente. No me pidas que te lo explique, no me pidas que vayamos al laboratorio científico ni por razonamiento, simplemente acéptalo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando nosotros miramos a Jesús como lo hizo Nicodemo, en aquel día fatídico, se le sanaron las heridas de la incredulidad, del miedo, de la prepotencia a Nicodemo, y ahora, en vez de buscarlo de noche, fue públicamente para pedir el cuerpo de Cristo, porque Nicodemo vio cuando le salió sangre y agua, sangre que perdona y agua que limpia y que restaura. Ahora Nicodemo estaba listo para entregarse completamente al Señor. Por eso hoy te invito para que las palabras de Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado, para que puedas entender Isaías 53, porque su clamor en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es muy doloroso que se vaya el cónyuge, es muy doloroso que se vaya un hijo, es muy doloroso ser abandonado, pero quiero decirte que el abandono que recibió Cristo no fue solamente tuyo y mío, de los discípulos y de todos, sino aún el Padre, que en medio de la oscuridad, por causa de mi pecado, salvando. Hoy quiero invitarte para que en vez de contemplar tus heridas, contemple las de Cristo. Porque sería bueno que cada día dedicáramos una hora a contemplar la vida de Cristo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a ir la amargura, se va a ir la ira, se va a ir el enojo, se van a ir los gritos, se van a ir las calumnias, toda malicia. Ahora seremos bondadosos, compasivos, perdonándonos como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Ahora en vez de miedo estaremos llenos de amor, porque el amor de Cristo desde la cruz es el que echa fuera el miedo. Ahora entonces ya estaremos con Él juntamente crucificados y será real y por fe que la victoria de Cristo es la tuya para siempre. Yo creo en la victoria de Jesús. Yo creo en la obediencia de Jesús, como dice su palabra, llevando todo pensamiento a la obediencia, no la mía, sino la de Cristo, la que me da victoria. Ahora entiendo por qué Ron Hulsey y todos los que aparecen en pantalla que pertenecen al ministerio Coming Out, saliendo fuera, ahora son libres, ¿verdad? Son libres en Cristo Jesús, porque entendieron que somos libres a través de las llagas. Oh, mis queridos,
Ron Hulsey nos cuenta en su libro, aquí concluyendo, cuál fue realmente el secreto de todos los secretos de su vida. Él dice que en el libro de Corintios, el apóstol San Pablo está diciendo, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Ron Hulsey estaba listo para que le dijeran toda la verdad. Estaba cansado de engañar, de mentir, de anestesiarse en las drogas, en su bajo mundo en el cual se encontraba. Y entonces fue a una iglesia y escuchó a un evangelista que estaba predicando: no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero el texto no termina allí. Hulsey estaba cansado de sufrir. Ahora quería conocer de lo que sus padres tanto le hablaban a través de la oración. No te canses de orar por tus hijos, querido padre, porque Dios cumple sus promesas. Y esto fue lo que enseguida leyó el pastor y escuchó Ron. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hoy yo quiero darle gracias al Señor porque el Evangelio de Cristo no es una curita para anestesiar ni para simular. Él se identifica contigo a tal punto que te dice para dónde vas y para dónde Él quiere llevarte. Y ese pasado queda enterrado. Al Señor no le da pena del pasado, a Él le da pena de un presente y un futuro donde yo y Él, ¿verdad?, desea realmente salvarnos y llevarnos a su reino de amor. El texto dice que ya han sido lavados. Escojamos entonces el camino de la verdad. Ron Hulsey es ahora un evangelista, limpio y salvo por la sangre de Jesucristo. Dios tiene grandes planes contigo, como los tuvo con María Magdalena. María Magdalena también fue una mujer abusada y cansada de equivocarse, pero llegó a ser una campeona en la predicación. Basta de las mentiras, podemos lograr victoria. Hulsey llegó a entender Romanos 6. Una cosa es clara: antes éramos pecadores, era drogadicto, era borracho, vivía una vida disoluta, pero cuando Cristo murió en la cruz y cuando tú lo aceptas, nosotros morimos con Él y con Él todo ese pecado. Así que el pecado ya no nos gobierna. Yo no soy una marioneta en las manos del enemigo. Soy un trofeo en las manos de Jesucristo, y al morir dice que el pecado perdió su poder sobre nosotros. Con razón Pablo dice: nada me causa molestia. ¿Será que tú puedes decir lo mismo? Que me fastidien, que me critiquen, que me empujen, que me amenacen, que venga una ley dominical, nada me causa molestias. El mismo Cristo que sanó a Pedro, porque el que no sana el que tiene heridas va a herir a otros. Y Pedro, que estaba jugando a varias cosas al lado de Jesús, sacó una espada y le cortó una oreja a Malco. Pero en ese momento final, cuando vio cómo Jesús fue lastimado y cuando sintió su vergüenza por negar al Señor Jesucristo, entonces esa mirada tierna de Cristo atravesó el corazón del apóstol como una flecha, y de allí salió para escribir lo que es el resumen de nuestro tema. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, dice Primera de Pedro 2:24, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tú puedes ser sanado de esa herida de agresividad para ser un hombre sereno, como llegó a ser el apóstol. Puedes cambiar de ser un egoísta en un generoso, de ser un cobarde en un valiente, de ser un jactancioso en un humilde, de ser un desconfiado en un creyente, de ser un controlador en un fervoroso cristiano. Mejores palabras no pueden ser las del apóstol Pedro. Estoy leyendo la experiencia del que fue vergonzosamente el dolor más grande que recibió Jesús. Se lo propició Pedro cuando lo negó allá en el tribunal. Pero Pedro encontró al Señor, y Pedro escribe su experiencia y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, en Primera de Pedro 4:1, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. ¿Quieres terminar con tus heridas, con esa vida de pasado?
ármate de este pensamiento de que Cristo sufrió por causa mía y por causa nuestra en la cruz del Calvario. Recuerda que el que venciere como Cristo venció, se va a sentar en su trono. Recuerda que Cristo llevará en sus manos y en sus pies unas llagas por siempre, que fueron las que nosotros le propiciamos. Y recuerda que entonces el que se hace de esas manos, dice, no perecerán para siempre, ni nadie los arrebatará de mi mano. Permítame terminar con una palabra de oración. Démosle gracias al Señor, porque nuestras heridas, por profunda que sean, ya las recibió el Señor. Y si tú lo aceptas por fe, no tienes que seguir sufriendo, ni supurando, ni lacerándote más. Ya Cristo pagó por ti. No tienes que hacer penitencia. Lo que tienes que es apreciar y odiar el pecado que llevó a Jesús a la cruz y darle el corazón para que Él te libere desde ahora y para siempre. Porque si alguno está en Cristo, nuevo, te lo aseguro, nueva criatura, como Ron Hulsey, como María Magdalena, como el apóstol Pedro, como quien está hablando, no le han retoñado las alas, pero tengo una deuda y un amor muy grande por Cristo. Deseo caer ante sus pies cuando llegue al reino para saber cuánto le costé. Oremos. Querido Padre Celestial, esta noche tú has hecho una cita divina con decenas de personas que se han unido de diferentes partes de Puerto Rico, de Colombia, de Estados Unidos, de otros países, Señor, porque tú quieres sanar sus heridas y porque ellos están cansados, Señor, de probar con el mundo y de entender que el hombre miente, pero tú cumples tus promesas. Oh Padre Santo, gracias. Gracias porque tú no te avergüenzas de nuestro pasado. Tú no te avergüenzas de nuestro presente. Tú te llenas de gloria con un futuro precioso en Cristo. Gracias porque tú bajaste hasta la profundidad a la cual nos metimos. En esta hora colocamos a todas las personas que se conectaron y que escribieron de su dolor y de su pena. Yo te ruego, Señor, que seas suficiente a través de la fe y de las promesas para que ellos sean libres y sanos desde ahora y para siempre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.